Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que forjaron a México. Hoy vamos a sumergirnos en un periodo clave para entender el presente de nuestro país. De 1854 a 1900, casi medio siglo marcado por guerras, reformas, imperios y traiciones, pero también esperanza, reconstrucción y progreso. Te invito a que te quedes conmigo durante los próximos 25 minutos, tal vez más, tal vez menos. Prepárate para revivir momentos cruciales desde el Plan de Ayutla hasta el nacimiento del Porfiriato. Como primer segmento tenemos el Plan de Ayutla y el derrumbe de Santa Anna. En 1854, México ya estaba cansado de los abusos del dictador Antonio López de Santa Anna, quien se había proclamado Alteza Serenísima y gobernaba con mano dura, vendiendo incluso territorio nacional como la Mesilla. Fue entonces cuando Juan Álvarez y Ignacio Comonfort proclamaron el Plan de Ayutla, que buscaba derrocar a Santa Anna y reinstaurar una república democrática. El plan prendió en todo el país, y para 1855 Santa Anna huía del país, una vez más. Aquí hay una breve cita histórica que dice: "El pueblo mexicano ha despertado, no más dictaduras, no más tiranos". Esa cita o esa frase la dijo Ignacio Comonfort. Y con la caída del dictador comenzó un nuevo capítulo, el cual hablaremos a continuación, que es la reforma liberal. Ok. Santa Anna fue el presidente de México, el cual se religió varias veces, y su, su momento como presidente estuvo más marcado por ser el dictador, ya que vendió territorio a Estados Unidos como lo era la Mesilla. Santa Anna, antes de ser un presidente, fue un militar, el cual peleó en la primera intervención francesa, o la más bien conocida Guerra de los Pasteles, en la cual perdió una pierna. Hay una teoría que se dice que en esa guerra Santa Anna perdió su pierna, entonces él le hizo un velorio a su pierna. Vaya lo que era, ¿no? Pero pues sí, eso es lo que dicen. Entonces Santa Anna también fue el presidente que estuvo cuando fue la guerra México-americana o México-estadounidense, o también en la guerra de Texas fue el presidente que estuvo ahí. Santa Anna fue el que firmó la independencia de Texas, la cual, como había sido secuestrado, se puede decir, tuvo que firmar la independencia de Texas, y después Texas fue anexada a Estados Unidos, lo cual no agradó, y fue cuando ocurrió la primera guerra estadounidense. Pero sí, Santa Anna fue un dictador, ya que gobernaba, pues sí, con mano dura, y pues tenía que respetar lo que él decía, si no te mataba. Cualquiera que esté en contra lo fusilaba. Entonces por eso se dice que fue un gobernador de mano dura. Entonces el gobierno mexicano, al estar cansado de eso, se despertó y empezó a pues se despertó y se levantó en armas, y Santa Anna tuvo que huir del país. Por eso, con la caída del dictador comenzó un nuevo capítulo, la cual es la reforma liberal, el cual es el segmento 2, las leyes de reforma y la guerra civil. Okay. Entre 1855 y 1863 se promulgaron las leyes revolucionarias, la ley Juárez, la ley Lerdo y la ley Iglesias. Fueron pilares para reducir el poder de la iglesia y el ejército, y para promover un estado moderno y laico. Estas reformas provocaron una fuerte reacción de los conservadores, y en 1855 se promulgó una nueva constitución que garantizaba libertades civiles, pero también profundizó la división. Así estalló la Guerra de Reforma, que duró de 1857 a 1861. Una guerra civil entre liberales y conservadores, y el país se dividió en dos gobiernos paralelos,
el liberal, encabezado por Benito Juárez, y el conservador, por Félix Zuluaga. Juárez fue un indígena zapoteca y fue un abogado de formación. Emergió como la figura del Nuevo México, a pesar de la pobreza, del racismo, del caos, pero no se rindió. La frase más famosa de Benito Juárez es: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. La guerra terminó en 1861 con la victoria liberal, pero la paz no duraría mucho. Bueno, las leyes de reforma, las cuales provocaron la guerra de la reforma, fueron unas leyes las cuales se hicieron para dividir a la iglesia del Estado. Le quitaron mucho poder a la iglesia y al ejército y se lo dieron al Estado. Y se suponía que en el Estado el ciudadano iba a tener poder, eso se decía. Pero hay una teoría que se dice que esas leyes no las hicieron para el bien común, sino que las hicieron más que nada como para beneficiarse ellos mismos. Al quitarle mucho terreno a la iglesia y quitarle también dinero, se decía que eso se lo quedaba Benito Juárez, Iglesias y Lerdo, que según lo hacían para la ciudadanía, pero nunca lo hicieron, o para ayudar a los indígenas, pero nunca lo ayudaron, siempre iban para el bien de ellos mismos. Pero sí, gran parte de la división estuvo bien, ya que le dieron, se puede decir que un poquito más de derechos al pueblo mexicano y ya no iba a ser tan controlado por la iglesia o por el ejército. Pero hubiera estado mejor que los terrenos que le quitaron a la iglesia se lo hubieran dado a las personas que en verdad lo necesitaban, como lo podían ser los indígenas. Pero no fue así. Entonces por eso, pero también hubieron dos bandos: el bando liberal, que fue encabezado por Benito Juárez, el cual promovía las leyes de reforma, y el bando conservador, que fue por Félix Zuluaga, el cual defendía que la iglesia y el gobierno y el ejército, o sea, que se quedara como estaba, para qué hacer cambios. Y entonces fue cuando surgieron las leyes de la reforma. Benito Juárez dijo esa frase, ¿no? La de entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Se dice que Benito Juárez la escuchó de alguien más, pero él fue el que lo dijo y pues se hizo más famoso. Pero que según esa frase era de alguien más. La verdad yo no sabría porque yo no nací, yo no estaba en esa época. Pero sí, la guerra terminó en 1861 con la victoria liberal, pero la paz no duraría mucho, ya que, como voy a hablar en el tercer segmento, que es el segundo imperio y Maximiliano de Habsburgo. Ok. Aprovechando la deuda externa y el caos político, Francia, bajo Napoleón III, invadió México en 1862. La resistencia fue heroica, como en la famosa batalla de Puebla, el 5 de mayo, donde el general Ignacio Zaragoza derrotó a los franceses. Sin embargo, los franceses regresaron con más fuerza y en 1864 instalaron un imperio con Maximiliano de Habsburgo como emperador, apoyado por conservadores mexicanos. Lo curioso es que Maximiliano no fue el emperador conservador que esperaban. Impulsó reformas liberales, respetó las leyes de reforma e incluso quiso limitar el poder de la iglesia. Pero sin apoyo popular y con la retirada del ejército francés tras presiones de Estados Unidos, Maximiliano quedó aislado. Fue capturado por las tropas republicanas en 1867 y fusilado en el Cerro de las Campanas, en el estado de Querétaro, junto a Miguel Miramón y Tomás Mejía. Las últimas palabras de Maximiliano fueron: muero por una causa justa y solo he querido el bien de México. Eso lo dijo antes de morir. Yo la verdad pienso que Maximiliano fue una persona
se puede decir que infravalorada para la historia del país, ya que es cierto, llegó al poder no de la manera correcta, pero él quería el bien de México. Como lo dijo, él muere por una causa justa y solo he querido el bien de México, lo cual fue cierto, ya que sí, él buscaba siempre el bien del país mexicano. Él apoyaba mucho a los indígenas, los ayudó más que el propio Benito Juárez, y eso que Benito Juárez era un indígena. Maximiliano siempre los ayudó bastante y puso muchas leyes, como que los niños no tenían que trabajar, que su obligación era el estudiar, y él apoyó mucho la educación, construyó muchas escuelas, las escuelas que ya estaban separadas de la iglesia, ya que también por eso no lo querían tanto, porque él no fue el gran conservador que querían. Él apoyó algunas reformas y limitó también el poder de la iglesia. Entonces, pues no fue el gran conservador que esperaban, pero sí. Aquí también se habla de la batalla de Puebla, la cual es una de las batallas más impresionantes de la historia del país, que también es un poco sobrevalorada, ya que en esa batalla demostró que México no se raja ante nadie, ni aunque seas una potencia militar de Europa, no nos vamos a rajar y vamos a defender el país. Pero sí, la verdad, vamos a defender el país con garra y con valentía, ya que eso es lo que nos caracteriza a los mexicanos. El comandante Ignacio Zaragoza fue alguien que nació en el estado de Texas, que en ese tiempo todavía era México. Y sí, es algo reconocido, la verdad. Pero sí, yo la verdad sí apoyo mucho la historia de Maximiliano, ya que él junto a su esposa Carlota, ambos de origen europeo, querían el bien de México, impulsaron sí, como lo he estado mencionando, ayudaron mucho a los indígenas, promovieron educación. Ellos mismos fueron los que construyeron una ciudad principal de la Ciudad de México, creo que es el Paseo de la Reforma, que es el que lleva desde el castillo de Chapultepec hasta el Ángel de la Guarda, o si no es al centro. Pero sí, la verdad, Maximiliano es un personaje histórico muy infravalorado y que se le tiene por la consigna de que a veces fue alguien malo, pero no es así. Él quiso mayor bien que México que el mismo Benito Juárez. Benito Juárez, él solo quería gobernar para sentirse superior a los demás, mientras que Maximiliano no. Él era alguien capacitado para poder ejercer ese cargo, pero pues lamentablemente fue fusilado por las manos de Benito Juárez. Maximiliano buscaba la paz, pero Benito Juárez nunca la quiso, él quería la guerra. Y pues Benito Juárez tenía la ayuda de Estados Unidos, y en ese entonces Estados Unidos era gobernado por Abraham Lincoln. Y sí, tenía la ayuda de Abraham Lincoln y de Estados Unidos. Entonces Francia se tuvo que retirar y dejaron solo a Maximiliano, que no pudo hacer nada más, y pues fue fusilado en el Cerro de las Campanas del estado actual de Querétaro. La verdad, esta historia es muy interesante, el cómo alguien europeo quiso más a un país que un mismo mexicano, o ayudó más a los indígenas que un mismo indígena. Hay un video en YouTube que no me acuerdo exactamente del nombre, pero habla de que Benito Juárez no fue el gran personaje que todos pensaban. Creo que Benito Juárez, villano o héroe, creo que sí se llama. Bueno, como segmento 4 hablaremos de la República restaurada. Tras la victoria republicana, Benito Juárez retomó el poder. Era el inicio de la República restaurada, de que duró de 1867 a 1876.
México, otra vez, debía reconstruirse desde las ruinas. Se promovió la educación pública, laico y gratuita. Se fortalecieron los poderes federales y se buscó la pacificación del país, pero los problemas no tardaron en surgir. Juárez fue reelegido en 1871, lo que generó críticas. Porfirio Díaz, quien había sido un héroe de la guerra, se proclamó el Plan de la Noria, rechazando la reelección. Sin embargo, fracasó. Juárez murió en 1872, dejando un legado imborrable. Sebastián Lerdo de Tejada lo sucedió, continuando las reformas, pero también intentó reelegirse, despertando nuevamente la inconformidad de Díaz. Bueno, Porfirio Díaz fue alguien que también fue un héroe de guerra, ya que él también peleó junto a Ignacio Zaragoza en la batalla de Puebla. Él creo que fue el comandante de las caballerizas del sector oeste, creo, no me acuerdo bien de la historia. Entonces, pues él al haber sido también héroe de guerra, ya era famoso. Él también quería ser presidente, entonces ya con la fama que tenía, podía hacerlo. Pero Benito Juárez era un poco más famoso que él, entonces él también quería seguir en el poder y se reeligió, lo cual despertó la inconformidad de Díaz, el cual proclamó el Plan de la Noria, el cual era donde él rechazaba la reelección. Pero después Juárez murió en 1872, nada más duró un año en el poder después de haber sido reelegido. Entonces Sebastián Lerdo de Tejada lo sucedió. Él también quería reelegirse para poder estar más tiempo en el poder, pero Porfirio Díaz despertó otra vez la inconformidad de Díaz. Entonces eso es lo que se habla a continuación en el segmento 5, en el cual se me hace algo interesante, ya que una persona que no estaba conforme o no estaba de acuerdo a las reelecciones terminó siendo alguien que se reelegía a cada rato. Pero bueno, Lerdo de Tejada sucedió Benito Juárez, continuando con las leyes de la Reforma. Y sí, como lo mencioné antes, que se promovió una educación pública, laica y gratuita. La educación ya no era tan privatizada, ya no era tan religiosa. Ya era pública, era gratis y era laica. No se tenía que hablar a fuerzas de la religión si no se quería. Y sí, ese México se tuvo que reconstruir de las ruinas tras las guerras de la Reforma. No tenían el capital suficiente como para poder reconstruir una gran nación. Y bueno, el siguiente segmento, el cual es el segmento 5, que habla de el plan de Tuxtepec y el ascenso de Díaz. En 1876, Porfirio Díaz lanza el plan de Tuxtepec, con el lema que lo haría famoso: sufragio efectivo, no reelección. Esta vez el plan tuvo éxito, Lerdo fue derrotado y Díaz asumió la presidencia. Así iniciaba una nueva era, la cual es el porfiriato. Una cita célebre. Poca política y mucha administración, Porfirio Díaz. Durante las siguientes décadas, Díaz se mantendría en el poder casi sin interrupciones. Bueno, Porfirio Díaz al fin llegó al poder, algo que tanto había querido y que había deseado, lanzando el plan de Tuxtepec con un lema que se usaría después en su contra, el cual es el de sufragio efectivo, no reelección. Por lo que yo entiendo, ya que ese lema no lo he podido estudiar a fondo y tampoco no lo hemos estudiado a fondo nadie, porque en la escuela no se le ha tomado tanta importancia. Pero el sufragio efectivo es de que no te quedes por el dinero, o sea,
el efectivo, el dinero que te daba el poder. No reelección, que todas las personas capaces podían ser elegibles para el mando del país. No tenía que ser la misma persona y estarse reelegirse todo el tiempo. Vaya casualidad del destino. Porfirio Díaz hizo lo mismo, más de 30 años. Pero la verdad no es de que también lo culpe, porque en ese tiempo ninguna ley lo limitaba. En la Constitución de 1851, creo que es esa. Bueno, la ley que promulgó Benito Juárez, nunca se puso una ley que dijera que no se podía reelegir, como lo está escrito en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que es la Constitución actual. Pero sí, en ese entonces el reelegirse todavía estaba permitido, se puede decir. Y pues una cita célebre que también creo que venía en el plan de Tuxtepec: poca política y mucha administración. Es de que no había casi nada de política, todo era más para el bien de uno. La administración, hablaba de la administración que se tenían hacia los presidentes y a sus allegados, se puede decir. Entonces ya después, pues Díaz asumió la presidencia derrotando a Lerdo de Tejada. Entonces pues ya comenzó el porfiriato, el cual hablaré ahorita, que es el segmento 6, el porfiriato temprano, que fue el que duró de 1876 hasta 1910. Nada más que aquí lo tengo como 1900 porque fue la fecha que nos dieron como límite, se puede decir. El porfiriato se caracterizó por estabilidad política, modernización y orden. México cambió radicalmente. Se construyeron más de 20.000 kilómetros de vías férreas. Se promovió la inversión extranjera. Se instalaron fábricas, telégrafos, bancos. La economía creció, pero los beneficios no llegaron a todos. Mientras las élites prosperaban, los campesinos y obreros sufrían pobreza, represión y pérdida de tierras. Díaz logró mantenerse en el poder a través de elecciones controladas, alianzas con caciques regionales y represión a opositores. Su lema original, no reelección, quedó en el olvido. Este periodo dejó una huella ambigua para algunos, fue progreso para otros la antesala de una revolución. Bueno, el porfiriato tuvo tantas cosas buenas como malas. Lo bueno que trajo el porfiriato fue las 20.000 kilómetros de vías férreas, lo cual facilitaba mucho el transporte de personas, materiales y de muchas cosas más. La inversión extranjera, como actualmente y en el pasado, es fundamental, ya que ayuda a que el país tenga más PIB, más Producto Interno Bruto, se puede decir, y haya un crecimiento de la economía. Se instalaron fábricas que, al ser extranjeras, generaban un poquito más de ganancia, pero también eran más desiguales para los trabajadores mexicanos, ya que los maltrataban más. Los telégrafos, se hizo más fácil la comunicación. Y los bancos, en el cual era más fácil guardar el dinero, si tenías, porque en ese tiempo los campesinos, obreros y entre más personas no tenían el suficiente capital, trabajaban mucho y ganaban poco. Entonces el más de la mayoría del país era pobre. Creo que el más del 80% del país era pobre. Pero ahí se puede justificar un poco, ya que como actualmente, si hay un crecimiento en la economía de un país, se va a marcar mucho las clases sociales. Entonces, en ese tiempo México tuvo un crecimiento exponencial, tuvo un crecimiento enorme.
Y pues sí, se diferenciaron mucho las clases sociales. En ese tiempo la economía de México era casi al igual que la economía de Estados Unidos. Un peso mexicano valía lo mismo que el dólar estadounidense. Hay teorías en donde se dice que Estados Unidos, al ver esto, quiso que Porfirio Díaz ya no estuviera en el poder. Entonces le inculcaron la idea a Francisco I. Madero, el cual fue el que se levantó, el cual fue el que inició la revolución, pero sí con el apoyo de Estados Unidos, ya que a Estados Unidos no le convenía, se puede decir, como también a los mismos mexicanos, no nos convenía tanto que Porfirio Díaz estuviera en el poder. Pero a la verdad Porfirio Díaz fue un buen presidente, ya que hizo de México un país grande, se puede decir. Se puede justificar que sus métodos también no eran los correctos, pero él atacaba desde la raíz. O sea, en ese tiempo los crímenes no eran tan altos, ya que Porfirio Díaz los atacaba desde la raíz. Si tú matabas, él te mataba. Si tú robabas, creo que te mataba también. Por eso en ese tiempo México fue un país algo seguro, ya que Porfirio Díaz no se iba a detener hasta encontrarte y fusilarte. Y hay una frase muy famosa de Porfirio Díaz que también dice: pobre de México, tan lejos de Dios pero tan cerca de Estados Unidos. Y la verdad es que sí. Al ser un país vecino con Estados Unidos, también corremos muchos riesgos, como actualmente. Si es que ocurre otra guerra mundial, esta vez será una guerra nuclear, México al ser el vecino, vamos a terminar muy afectados. Pero sí, el porfiriato tuvo tantas cosas buenas como malas. Y a continuación daré una reflexión. Y diré el legado del periodo. El México de 1900 era otro. Había pasado por dictaduras, guerras civiles, una intervención extranjera y una transformación institucional. Los ideales de libertad, república, se enfrentaron con los intereses del poder y la desigualdad. Pero cada conflicto, cada reforma, sentó las bases de lo que hoy somos como nación. Y aunque el porfiriato trajo avances, la falta de democracia y justicia social prepararon el terreno para lo inevitable, la Revolución Mexicana de 1910. Pero esa ya es otra historia. Y una breve conclusión. Ese periodo fue crucial para la historia de México, ya que fue cuando ocurrieron más guerras, pero fue cuando hubo un poquito más de avances, como no los mismos avances, ya que estos son avances tecnológicos, pero en esos fueron avances políticos fundamentales para la historia del país. Esas guerras, esas traiciones forjaron el país, hicieron que el país fuera como es ahorita. Y también demostraron que México es un país grande, no solo en territorio y en economía, sino en cultura y en historia y en mentalidad. Aunque no tenemos una buena mentalidad, que se puede decir, pero si un mexicano se propone realizar un cambio, lo logrará, aunque los métodos no sean tan efectivos como uno espera. Y pues bueno, pues gracias por acompañarme en este recorrido por una de las etapas más intensas de la historia mexicana. Espero que te haya gustado este episodio y puedes dejarnos tu opinión. Yo soy César Luis Mondragón y esto fue Historias que forjaron a México. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.